El mismo grupo parlamentario tiene la palabra la senadora Bideguren Gabancho. Presidente, ministra Jaun-Andreok, senatari Jaun-Andreok, arratsaldeon. Quiero empezar reconociendo que con un gobierno de otro color y con otra representación en las cámaras legislativas, la respuesta y las consecuencias económicas y sociales serían muy distintas. Y se está demostrando que con otras recetas son posibles otras recetas para responder a una situación de crisis. También Europa está respondiendo de manera distinta en algunas materias. Se ha visto que las políticas de austeridad no son eficaces para reforzar la economía y se percibe cierto acercamiento a políticas más proteccionistas. Por tanto, consideramos que es un escenario propicio para plantear políticas transformadoras y superar el actual modelo energético, productivo y de consumo. Tiene razón, señor Sánchez, la vulnerabilidad de hoy es debido a las políticas públicas llevadas a cabo durante años. Dependiendo de dónde se ponga el foco, hoy haremos una sociedad más o menos justa, más o menos sostenible y más o menos igualitaria. Y por ello, desde Euskal Herria Bildu queremos poner el foco en dos cuestiones mencionadas por usted mismo en Davos, que son la desigualdad y el cambio climático. Comparto, señor presidente, el diagnóstico que ha hecho hoy sobre las causas de la pérdida del poder adquisitivo y añadiría que el neoliberalismo ha generado desigualdades, se ha encontrado con los límites biofísicos del planeta y ha creado vulnerabilidad social. Y revertir las desigualdades tiene que ser uno de los objetivos principales, no solo por justicia social, sino porque las sociedades más prósperas son las que menos desigualdad social tienen. Y hay que tener en cuenta que cuando se reparten bien los costes de la crisis, la recuperación es más rápida. Pero para ello necesitamos más medidas redistributivas y una reducción del IVA va contracorriente. Además, no parece ser una medida eficaz para reducir el coste de la cesta. Al empobrecimiento de la mayoría social por la subida de precios y tipos de interés hay que responder con mayores salarios y mayores pensiones. Y nos alegra la subida del salario mínimo interprofesional que ha anunciado hoy el presidente y nos alegra también la subida del 15% de las pensiones no contributivas que acordamos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las pensiones de viudedad? Para Euskal Herria Bildu es crucial mejorar las pensiones mínimas. Señor Sánchez, ¿hasta cuándo van a permitir que haya pensiones por debajo del umbral de la pobreza? ¿Cuándo llegaremos a esos 1.080 euros también en las pensiones? Y si revertir la desigualdad es una prioridad, hay que aprobar más medidas para la redistribución de la riqueza, aumentando la presión fiscal sobre beneficios empresariales, que ha venido disminuyéndose, o los tipos aplicados a las rentas de capital, persiguiendo también la evasión tributaria y los paraísos fiscales. Y son necesarias también medidas para acabar con la desigualdad creada por las desigualdades salariales. Y seguiremos escuchando por parte de Feijóo y sus aliados ultras y negacionistas que hay que bajar impuestos para generar crecimiento, aunque históricamente se ha demostrado que esto no es así, sino todo lo contrario. Y nos seguirán vendiendo el mantra de primero hay que crecer y luego repartir, pero la realidad ha demostrado que incluso en momentos de recuperación económica la desigualdad ha crecido. Por tanto, no hagamos seguidismo de esas recetas ineficaces y caducas. Otro gran reto es la emergencia climática. Hemos debatido mucho sobre cómo debería de ser la transición energética y consideramos que ha habido avances importantes. Sin embargo, nos da la sensación que a veces la inercia nos lleva a retrasar algunas decisiones importantes o, lo que es peor aún, lleva a tomar decisiones equivocadas, como por ejemplo los artículos del Real Decreto 20/2022 en relación con las condiciones para la implantación de las energías renovables. Esto no puede ser barra libre. Y negar a las instituciones locales la posibilidad de presentar alegaciones es una auténtica aberración. Desde Euskal Herria Bildu consideramos que es crucial hacer una transición energética de manera ordenada y garantizar la función social de la energía. Y tenemos la oportunidad de hacerlo bien, democratizando los medios de producción y evitando que se repartan entre las 4 grandes empresas energéticas el pastel de la energía verde. Pero para ello es imprescindible un valiente liderazgo y control público
público y, sin embargo, a veces los mensajes son contradictorios. Se dice, por ejemplo, que la eficiencia y el ahorro son primordiales y que hay que superar este modelo consumista, y estamos de acuerdo, pero se sigue utilizando el PIB como indicador de referencia. Un indicador que tiene grandes limitaciones. Se persigue un crecimiento más igualitario y sostenible, pero el PIB no mide precisamente eso. Y utilizar como referencia una métrica inadecuada, señor presidente, provoca políticas deficientes. Un par de apuntes más. Le hemos escuchado hablar de soberanía europea y nos alegra porque más soberanía significa más democracia. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones, cuando las independentistas hemos hablado de soberanía, nos han venido a decir que a la gente lo que le importa son las cosas del comer, como si la soberanía no fuese para tener la oportunidad de mejorar la vida de la gente. Señor presidente, le reconocemos que hemos avanzado con su Gobierno en muchos aspectos, pero el modelo territorial hace aguas y le emplazo a un debate serio y con altura de miras. Y para terminar, señor presidente, me gustaría compartir una impresión con usted. Desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, se han dedicado demasiados minutos a hablar de las armas y de la solución militar. En algunas ocasiones, además, al más puro estilo Gila. Sin embargo, poco o nada se ha hablado de la vía diplomática, que es precisamente la vía por la que llegará la paz. Y es bien sabido que cuanto más esfuerzo se dedique a la vía militar, más se entorpece la vía diplomática y más se aleja, por desgracia, la paz. Señor Sánchez, le pedimos a usted y a su Gobierno que abandonen el lenguaje bélico, un mensaje que no llega solo a Rusia y a los países de la Unión Europea, sino también a toda la ciudadanía. Y, sinceramente, no es tan importante que conozcamos cómo se llaman los tanques o en qué estado están. Sin embargo, sí es importante y necesario promover la cultura de la paz. Hagamos un debate serio y responsable y contribuyamos cada uno desde su responsabilidad a que haya una salida democrática cuanto antes. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, senadora.